Grabar 4 de noviembre, última parte de la clase. Minuto literario, hoy con un material especial, exclusivo, novedoso, inaudito, inédito, del gran Jorge Luis. Les mandé ese texto que salió publicado el domingo pasado en La Nación Revista, que se llama Silvano, ¿cómo se llamaba? Silvano Acosta. Bien. ¿Qué me cuentan? A ver, ¿qué les pareció? ¿Qué palabras encontraron que no conocían? Si habían leído a Borges antes. Yo, profe, ¿puedo decir? Adianchi. Bueno, yo a Borges no lo había leído, digamos, salvo un cuento, salvo una poesía que hace relación a las Malvinas de los soldados en algún momento. Lo que encontré en este cuento es, dentro de las palabras, por ejemplo, utiliza leguas, que es una medida de longitud que equivale a 5.572 metros, o sea, 5 kilómetros. Y después, en otro párrafo, habla de leva en relación al reclutamiento de personas, porque leva es una palabra ambigua de alguna manera, que tiene varias acepciones y es usada específicamente cuando se habla de zarpar un barco, porque dice que leva anclas. Leva quiere decir levantar. En el caso del cuento, Borges hace una referencia en este sentido de que fue reclutado por las milicias, compara a Silvano Acosta con Martín Fierro, que también de alguna manera fue reclutado por las milicias, por el ejército en su momento, y también se convirtió en desertor. Bien, cuando lo usamos para leva, para milicias o para el ejército, es un uso más específico, muy bien, como dice Cristina. ¿Ese reclutamiento es voluntario o es compulsivo? Es compulsivo, profe, porque hace referencia a levantar a las personas de un lugar determinado porque necesitaban cubrir plazas en el ejército. Está bien, pero no le preguntaban, che, ¿querés venir? ¿Querés sumarte? No es voluntario. Por ejemplo, en la Guerra Malvinas hubo como quien se quería anotar, a algunos les tocaba por edad, otros porque habían sido reservistas, estaban ahí como lista de espera, y otros se anotaron voluntariamente. Pero en este sentido es como, paso y arriba del camión y chao, te guste o no te guste. Profe, Sí. Yo también busqué el concepto y en lo que encontré es que decía que mayormente se hacía eso con las personas sin oficio, o que no tenían nada que hacer, o que estaban en los bares tomando y emborrachándose. Entonces era una forma de ocuparlos en algo. Bien, excelente. Aisha pone asaz. ¿Estás ahí, Aisha? Aixa López, llamando. Se nos fue a dormir la siesta. Ahí está. Profe, Se me envía lo que estoy escribiendo y no me deja terminar las ideas. Bien, había buscado asaz. ¿La conocían? Asaz. No, profe, esa yo también la busqué. Bien. Los chilenos, ¿cómo dicen? Estoy muy cansado. Asaz cansado, ¿cómo dicen? Estoy harto cansado, huevón. ¿Conocían esa? Bien, asaz, harto, muy, bastante. Bien, ¿qué otra palabra no conocían? Guarnición, profe. Yo la tenía como, bueno, lo que se acompaña a la carne cuando uno come. Claro. Y bueno, encontré que es un conjunto de soldados que está destinado en forma fija o permanente a una población o un lugar para defenderlo o protegerlo. Bien, muy bien. ¿Qué otra? Zapucay. ¿Qué es un zapucay? El grito.
Es un grito de alguna zona de Argentina, principalmente, por ejemplo, de la zona litoraleña, Bien. que tiene significados distintos. Hay un zapucay que es un grito de alegría, hay un zapucay que es de dolor también, tiene distintas interpretaciones en el grito, y obvio el tono del grito es lo que determina si es de júbilo o de pena. Bien, hay que escuchar a los tequis, a los amboé, que hacen mucho zapucay. Bien, exactamente. Característico del chamamé, originario del Guaycuru. ¿Qué es eso, Elena? O Guaycurú. Una tribu, muy bien, una tribu del litoral. Bien, eso era sobre vocabulario. Ahora vamos al fondo. ¿Qué les pareció el texto? ¿Por qué creen que lo escribió? Yo les puse in extremis. ¿Qué quiere decir in extremis? Frase latina. ¿Por qué no anda? Un escrito in extremis. El Curú, tribu del litoral, que dicen para causar terror a los conquistadores. Bien. ¿Qué es in extremis? Un testimonio, un testamento in extremis. ¿Qué quiere decir? En las últimas, bien. ¿En las últimas qué? En las últimas. Antes de morir, profe, cuando ya se está muriendo. Bien, cuando está más cerca de tocar el arpa que la guitarra. No estás ahí como tu última voluntad. Eso es in extremis. Que dice, tomar el agua de los cráneos, últimas instancias, comparación a otros escritos de él. Este fue un poco más simple en su redacción, es cierto. ¿Vieron de quién era el texto manuscrito? De María Kodama. ¿Por qué? Porque Borges se lo dictó a él, a ella, porque él era no vidente. ¿Alejandro? Era su compañera María Kodama. Bien, pero ¿por qué lo dicta? Lo dijo Cristina recién. Porque estaba ciego, bien, estaba ciego desde hace unos años, entonces no tenía forma de escribir. Con lo cual, fíjense que todo lo que le dicta lo tenía en su cabeza. Vieron que hay 2 tachaduras nada más. Lo dictó de un tirón. Bien, ahora vamos a las motivaciones. ¿Por qué habrá querido escribir esta página antes de morirse? Profe, yo creo que lo hizo, perdón, creo que lo hizo para reconocer o para, digamos, él sentía una gran culpa por los actos que había hecho, digamos, sus antepasados, por los actos que habían hecho. Y creo que era una forma de reconocer y hacer alusión a que la historia no se puede ocultar. O sea, por más de que haya sido su familia y lo que sea, él reconoce que, o sea, no tiene la responsabilidad, pero en parte se siente culpable por ser descendencia, y históricamente eso no lo iba a poder ocultar él, entonces asumió la responsabilidad y él mismo decidió contar lo que sentía. Bien, por ahí dicen reparar un error, dice Elena. Muy bien. Reconoce que no sirve de nada. Alejo, tiene que ver con la evolución permanente de la persona, ¿sí? Pedir perdón. Hay 2 frases de Borges que son muy citadas. Una que él dice, estoy más orgulloso de los libros que leí de los que escribí. Diciendo Borges, eso es mucho decir, ¿sí? Es llamativo. Por ahí, Borges era muy irónico siempre, ¿no? Entonces, siempre puede ir por ahí. Pero por otro lado, él dice, yo puedo ser un gran escritor, pero nunca voy a tener las agallas de por un lado, los ejércitos, los combatientes, y por otro lado, de los compadritos, o de los gauchos, o de los indios, o de los que combatían en combate, en el terreno.
¿sí? Y ahí están todos sus ancestros. Entonces acá es como que va por ese lado, una página que tiene que ver con recordar quiénes son sus ancestros, pero no, lo llamativo es que no es para realzarlos. Voy a escribir una última página en mi vida sobre mi abuelo. ¿Qué voy a decir de mi abuelo? ¡Uy, qué grande mi abuelo! Es Y para acá separar un acto. está Es reparando, para pero separar un acto que cometió su abuelo. claro, Que pero es, no, Pero, por eso, no para su abuelo, sino contra su abuelo. claro. Profe, Mm, yo hice una edición de una imagen de Borges con la frase que más digamos, me resonó del texto y lo voy a pasar ahora en el grupo para que lo vean. ¿Y no querés leerlo? O no, una imagen decís. Sí, claro, o sea, la frase era de él, pero Sí. yo, digamos, hice una edición con la foto de él para que se sepa que es lo que él había dicho. Bien, perfecto. Y Alfredo también había pasado unas fotos de su pizarrón, excelso pizarrón, con algún tratamiento también histórico, ¿no, Alfredo? Hiciste como algún estudio historiográfico. Elena, escribí un párrafo. Bueno, Elena, pará, y Alfredo dice, tal vez hice una síntesis historia argentina donde se aprecia la tradición, los intereses y cómo repercuten los años. Excelente. Elena, lee el párrafo, dale, ¿querés? Are you there? Y Elodie, bueno, ¿quién quiere leer? Vamos, es ahora el momento. O copiarlo en el chat si no pueden leer y yo lo leo. Creo que Brigitte había hecho algo, ¿no? Vi hoy a la pasada. No sé, Sonia, si lo tenés por ahí. A Brigitte no la veo. Brigitte. No la estoy viendo ahora. Hola, profe. Lo que pasa es que cortó la luz y no tiene batería ella. Si quiere le leo algo que elaboramos entre ambas. Bueno, ¿Puede dale. ser? Dale, acá tengo algo de Leo, Elena. Sí, dale. tuvimos más o menos las dos, no lo mismo, pero bueno, se lo leo. No se rían, ¿eh? Bueno, hicimos algo dentro de lo que no sabíamos cómo elaborarlo, porque a estar a su altura no es poco. Así que bueno, lo hicimos anoche. Borges, bueno, el párrafo, hicimos un párrafo en realidad. ¿Se escucha? Adelante, sí, adelante. Bueno, feliz cumple, profe, y buenos días, chicos y chicas. Bueno, el parrafito que le agregamos fue así, de ella es diferente, pero bueno, más o menos es así, entre las dos lo elaboramos, el de ella y el mío, porque nos parece muy interesante. Me he enterado que en mi sangre vive un pasado de muerte. Hoy quiero revelarlo para la gente que sepa mi dolor, el dolor que llevo en mi alma y la importancia de nunca poder repararlo. La única manera, y tampoco podré redimirlo, la única manera es que esta escritura sea revelada en el momento que tú, amada Kodama, lo creas conveniente y esto se lleve a la eternidad. El de Brigitte está un poquito mejor redactado porque, bueno, lo estuvimos debatiendo bastante porque no es fácil. Pero bueno, quisimos entre las dos, no sé si se entendió, de acuerdo a lo que el abuelo, lo que se encontró, que bueno, que el abuelo cometió,
si se quiere, un crimen, que el de Brigitte está mejor porque dice, no, escribe esto y sin levantar la mirada, escribe estas líneas que van a ser para revelarte un secreto y que vos lo expreses y lo tengas guardado hasta que tú lo puedas y sea conveniente que la humanidad lo sepa. Y bueno, más o menos algo así decía también el de Brigitte. Fue muy emotivo para nosotros porque fue inédito, más que nosotros tuvimos, cuando ella era chiquita, tuvimos la deferencia de, ella estudió en el Borges, y tuvimos la deferencia de que fue la señora Kodama, y yo la pude ver y ella también en una charla. Así que fue muy lindo porque ella era chiquita. Entonces nos llamó mucho la atención lo que Borges, dentro de todo lo que él fue, tuvo que tener eso en la mochila, si se quiere, vulgarmente hablando, y lo reveló para que todos hoy nosotros sepamos que también todos llevamos algo sin querer, pero en la sangre de él estaba una muerte, si se quiere. Eso es, profe. No es Profe, ¿se me escucha ahora? A ver, ¿puedo? Profe, ¿se me escucha? Profe, está en silencio usted. Ah, profe, ¿se me escucha? Perdón, Sí, sí. se le escucha. Perdón. Muy bueno, Sonia, decía. Excelente. Gracias por compartirlo. Por favor, hasta luego. Profe, ¿se me escucha? Sí. Ah, bueno, pues estoy acá, salgo de la pantalla porque estoy teniendo el micrófono en la mano, más o menos, para poder hablar. Yo agrego un poquito, me pareció excelente lo de Sonia y la referencia que yo hice en el trabajo está un poco relacionado con lo de Sonia, con el tema de la muerte, ¿no? Pero fui un poquito más allá porque Sarmiento no solo, para mí, es una opinión, no solo hará referencia de la muerte de que sentencian a Costa, sino de la traición, porque relaciona mucho a Sarmiento él, de la traición que Sarmiento también le hace al abuelo, o sea, el abuelo muere por una obligación y una orden de Sarmiento de que abandone el ejército, por lo cual pasa al bando contrario en la Revolución del 74. Es decir, no está ni de un lado ni del otro, y recibe una herida mortal que justamente que más tarde, días más tarde, muere a partir de un día de esa revolución. Es decir, que estamos hablando de la muerte de Acosta, pero también del abuelo. Ahí es donde redime al abuelo que muere como un héroe. Muere en la lucha, por ejemplo. Lucha que él hace hincapié en las obras en general, y hace otra vez la relación con Sarmiento en Civilización y Barbarie, ¿no? Hace esa diferencia entre lo que es la biblioteca y las cuestiones emocionales del salvajismo, supuestamente. Y por último, fíjense que también las fechas que yo pongo ahí, y que él pone, mejor dicho, yo las relaciono con nacimientos y muertes. Justo esos 3 años que él pone, habla de engendrar, pero también que muere alguien. O sea, justo no son fechas al azar. Y bueno, eso hice referencia entre la muerte no solo de Acosta, y sino también de la relación con Sarmiento y las traiciones en las cuestiones políticas, donde está metido Roca, está metido Urquiza, está metido López Jordán, toda una serie de cuestiones en esas 3 fechas nomás que él menciona. Excelente, Alfred. Capo total. Voy a leer algo que escribió Elena por aquí, en el chat. El último párrafo del texto decía: yo nací 30 años después, un vago sentimiento, ¿vago por qué? ¿Porque era Aragán? No, porque como que sentía que un poco de responsabilidad, pero sabía que no era su responsabilidad. ¿Pero por qué pone vago?
Es como una manera de decir pequeño, creo yo. Pequeño, O sea, como difuso. Claro, es atenuado, algo así. Bien, un vago sentimiento de culpa me ata a ese muerto. La sangre lo ata al abuelo, pero el sentimiento de culpa lo ata a la víctima, al rebelde, al traidor o desertor. Sé que le debo una reparación, ¿sí? Que no le llegará. ¿Por qué no le llegará? Está muerto. Está muerto. Muerto. Pero tal vez le llegue a los parientes. Entonces hay algún acto ahí de reparación indirecto. Sí. Dicto esta inútil página el 19 de noviembre de 1985. ¿Cuándo se murió Borges? El 14 de junio de 1986 murió en Suiza. Muy bien, María Cristina, muy bien. Muy bien, aprobaste Historia Literaria 4. Y Elena agrega un párrafo, dice, 30 años después, ese muerto se aparece y clama, cual corazón delator, corazón, canción de Soda, justicia, ya que la balanza implacable tarde o temprano se equilibra. Vamos, le metió el contenido jurídico. Muy bien, Elena. Sigo leyendo. Esperen, que me fui. Mercedes, ¿estás ahí o leo yo? Mercedes Coronel. Bueno, leo yo. Dice Mercedes. Ideas, frases y actos, nuestros y de nuestros antepasados, los que tienen historia, orgullosos o avergonzados de su actuar, que nos lleva a querer reparar actitudes o decisiones mal tomadas, ¿o no? O comprender que esa forma de actuar era la manera corriente en ese tiempo. Bien, es como un análisis. Alejo, ¿estás ahí, Alejo? Sí, profe, acá estoy. Bueno, ¿querés leer los que escribiste? Bueno, no hay problema. Inutilidad refleja las mismas aguas del pasado, de lo que fue y no volverá a ser. Ahora sí, el perdón se tiñe de agua cristalina, cayendo por las rocas que han quedado rojas de tanta sangre esparcida, entre tanto cuerpo desvelado, entre tanta alma que no fue pero que quiso ser. Aún esto, siento que hoy por hoy la única herramienta de resarcimiento es la continua reflexión, el sostener los márgenes de la cordura y de la ética madura. Quiero creer que aquel que lleva mis genes no dio orden sin mesura, ni gatillo sin pensamiento. Para lo que trato de pregonar en alguna que otra oración, la realidad de mi genética y la extrañedad del homicidio traidor. ¿Qué me dicen? Tenemos un poeta acá. Un poeta. Excelente. Justo iba a decir eso, profe. Excelente. Me encantó. Me encantó. ¿Y qué Profe, lenguaje, eh? Sí. puedo leer algo, pero en relación más que nada a haciendo como un resumen de él, de Borges, de alguna forma, ¿no? Yo hice que, yo escribí así, Jorge Francisco Isidro Luis Borges, ese era el nombre de él, nació en agosto del año 1899 en Buenos Aires y falleció el 14 de junio de 1986 en Ginebra, Suiza. Fue un excelente escritor que no solo trascendió las fronteras geográficas con sus obras, sino que también trascendió un siglo, ya que nació en el siglo XIX y fallece en el siglo XX, aunque nunca ganó el Premio Nobel de Literatura. En este texto, de alguna manera, desnuda sus valores como persona, porque en cierta manera pretende contar parte de su historia y las de sus antepasados como una forma de reparar los daños causados. Muy bueno. Muy bueno. Bien, Cristina. Te felicito a todos. Profe, Sí. perdón, quería agregar algo más. Que lo que me gustó del texto es que él en un momento dice que el hombre que su abuelo había mandado a ejecutar no era un hombre bueno ni un hombre que se pueda hablar como en una parte dice como que era un hombre de parroquia, sino que era una persona que también tenía cosas malas. Sin embargo, él no justifica lo que su abuelo hizo.
Entonces eso es lo que me gustó de, digamos, la bondad de él. ¿Por qué creen que tuvo necesidad de escribir esta última página? Inútil la llama, la califica. Profe, ¿puedo? ¿Me escucha? ¿Sí? Es mi opinión, es mi opinión personal. Yo creo que de alguna manera... La opinión siempre es personal. Bueno, bárbaro. De alguna manera, él también se redime, de alguna manera, con la historia argentina por el antiperonismo que él procesó continuamente, el odio al peronismo y a lo popular. Yo creo que de alguna manera él redime porque él, al hacer este relato y poder uno contextualizar las fechas y los años y la historia que le pasa en lo particular, no solo de libros, sino que lo vive a través de sus ancestros, creo que de alguna manera él ve la traición de Sarmiento, cómo Roca también pelea por el poder, en definitiva cómo matan a Urquiza, o sea, porque nombra los años esos particulares, ¿no? Por eso yo hago esa opinión, porque él marca años trascendentes en una historia argentina de traición, revolución, y yo creo que de alguna manera es como que justifica que no cree por lo menos del todo en las decisiones políticas de los argentinos o del poder o los que llegan al poder en Argentina. Es una parte de redimir y decir, che, escúchame, yo odio determinadas cuestiones o no me gustan por tal y tal motivo. Bien, no tenemos mucho más tiempo. Digo 3 cosas. Una, que no leyó nunca Borges puede empezar por el libro La Aleph o el libro Inquisiciones. ¿Sí? Lean ahí unos cuentos espectaculares, El jardín de los senderos que se bifurcan, el propio La Aleph, unos cuantos muy buenos, Emma Sums, unos cuantos excelentes. O los poemas, ¿sí? El otro y yo, Borges y yo, muy bueno, hay un montón. Hey. Bien, segundo, hay una gran discusión sobre qué quiso poner Borges en su lápida. Borges fue tan genio que escribió su lápida. Y hay una frase en inglés antiguo sobre 14 guerreros nortumbrios. Hay un libro escrito muy bueno en los últimos años que analiza toda la historia de una frase, que también reconoce la valentía de los guerreros. Fíjense, un escritor excelso que todo lo que quiere en la vida es tener la valentía de los guerreros. ¿Sí? Después, ¿por qué tenemos que leer a Borges? Estoy como Román. Los escucho. Porque es una escritora argentina. Hay 800 millones, 42.000 escritores y escritoras argentinos. Sí, pero él, por su literatura, por su manera particular de escribir. A leer y a escribir, porque sus escrituras son narrativas. Profe, disculpe, yo no escuché la pregunta. ¿Por qué hay que leer a Borges? ¿Por qué ustedes tienen que leer a Borges? ¿Por qué es cultura? No. Cacho, cultura. ¿Por qué? Porque usted lo dice, profe. Piensen. Porque no hace pensar cuando escribe. Porque escribe algo que, no sé cómo explicarlo, para pensar, para interpretar. Oh, perdón. No, Rita, no. Ustedes van a ser excelentes abogados y abogadas. Van a ganar becas, van a ser reconocidos, van a ir al exterior como embajadores argentinos. Por la narrativa. No. Y cuando lleguen al exterior, escúchenme, cuando lleguen al exterior como grandes embajadores de Argentina, lo primero que le van a preguntar es por el mayor escritor argentino. Y Borges, porque es un grande en literatura.
junto con Cortázar y alguna más. Entonces... Por el patrimonio cultural tenemos que leer, profe. Bien, exactamente, ¿sí? Les va a enriquecer muchísimo y los abogados tenemos que tener mucha cultura, ponían por ahí, y abrir nuestra mente. Y ustedes saben, dato, mi madre es bibliotecaria y tiene Claro, su título firmado por nuestra mente. Borges. Atenti, ¿eh? Y ahora, para cerrar, un regalito. No sé cuántos de ustedes leyeron a Borges, imagino que pocos, pero muchos menos lo han visto. ¿Alguien lo ha visto a Borges? No. Personalmente no, yo no. Obvio, porque se murió. ¿Alguien ha Perdón, visto profe, un video ¿por de qué hay que Borges? Sí. Bien, les voy a poner 2 minutos, ¿sí? Así le ven la cara, lo escuchan hablar. Y el que quiere se ve toda la entrevista. Hay varias entrevistas, 2 por lo menos, que le hizo un entrevistador español. Es muy buena, son muy buenas entrevistas. Son del año 76, yo tenía un añito. Les voy a poner 2 minutos, así lo vemos. Está subtitulado, a veces el audio se pierde un poquito, pero lo podemos seguir. ¿Están de acuerdo? Y nos vamos. Ahí vamos. Es un ser vivo de inteligencia. Usted es un hombre del que se ha dicho que es todo mente. Yo creo que es una exageración. Yo creo que sí, ¿eh? No porque su mente no sea una mente genial y cósmica, sino porque usted es también un cuerpo, y es un cuerpo sensible. A usted le han acusado de ser un hombre frío, maestro. No, eso es falso. Soy desagradablemente sentimental. Soy un hombre muy sensible. Ahora, cuando escribo, trato de, tener cierto pudor, ¿no? Y como escribo por medio de símbolos, y nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a una frialdad, pero no es así. Es lo contrario. Esa álgebra es una forma del pudor y de la emoción, desde luego. Yo pienso que convertir los sentimientos en matemáticas es realmente algo muy complicado y muy hermoso. La tarea del arte es esa, es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres, y es nuestro deber ese, tenemos que cumplir con él, si no nos sentimos muy desdichados. Porque diríamos entonces que los sentimientos o que la sensibilidad son cosas primarias, elementales, que vienen dadas al ser humano en el propio hecho de nacer, de existir. Sí, pero en el caso del escritor, o en el caso de todo artista, tiene el deber, el gozoso deber muchas veces, de transmutar todo eso en símbolos. Esos símbolos pueden ser, me imagino, pueden ser colores, pueden ser formas, pueden ser sonidos. En el caso del poeta son sonidos y también son palabras y fábulas, relatos, poesías. Quiero decir que la tarea del poeta es continua, porque no se trata de trabajar de tal hora a tal hora. Uno continuamente está recibiendo algo del mundo externo, y todo eso tiene que ser transmutado, y será eventualmente transmutado. Y en cualquier momento puede llegar esa revelación. Es decir, que el poeta no descansa, está trabajando continuamente, cuando sueña también. En mi último libro, La moneda de hierro, hay un poema que yo compuse en sueños. No es muy valioso, pero, en fin, ofrece esa curiosidad psicológica. Yo lo dicté al día siguiente. Y no supe si tenía algún valor o no. Y al cabo de unos días, pedí que me lo releyeran y comprobé, en fin, que era un poema decoroso, que podía publicarse, sobre todo explicando que era un regalo del sueño. No, porque una vez escrito algo ya está lejos de mí. Cuando yo escribo, yo lo hago urgido por una necesidad íntima. Pero yo no pienso en un público selecto, o en un público, digamos, de multitudes. No pienso en ninguna de las dos cosas. Pienso en expresar lo que yo quiero decir. Y trato de hacerlo del modo más sencillo posible.
Es un error suponer que todas las palabras del diccionario pueden usarse. Hay muchas que no pueden usarse. Por ejemplo, en el diccionario, usted ve la palabra, usted ve como sinónimas la palabra azulado, azulino, azuloso, y creo que azulenco también. Pues la verdad es que no son sinónimas. La palabra azulado puede usarse, es una palabra común, digamos, que el lector acepta. Entonces, si yo pongo azuloso, o si pongo azulino, no. Es una palabra que mira en dirección contraria con los Stevenson. Es decir, que realmente la única palabra que puede usarse es azulado, porque es una palabra común que se desliza con las otras. Bien. Ahora sí. Bueno, señores, se está por cortar. Ha sido un día muy largo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por los videos. Estoy muy agradecido y orgulloso de ser parte de la familia de UNPAS. Nos vemos la semana que viene. Esperemos que con las notas no dejen de brillar. Excelentes abogados. Nos vemos. Gracias, profe. Que termine lindo. Un buen día. Que termine bien su día, profe. Feliz Gracias, cumple. profe. Feliz día. Chao, profe. Pásela lindo. Adiós.